Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta. Hablemos de mujeres, con ellas.mx. Soy Marcia Iriart Urbanibia. Soy investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. También soy profesora de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina desde hace 48 años. Y soy miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. En realidad, yo estudié medicina en parte porque soy muy curiosa. Entonces, desde chiquita tenía esa curiosidad y jugaba con mis animales de peluche y con mis muñecas al hospital. Y estuve trabajando durante toda la secundaria y parte de la prepa con los niños del hospital infantil. Entonces, pues ahí el mundo médico y todo me llamó la atención. Y cuando terminé la preparatoria, dudé un poco entre estudiar biología y estudiar medicina, pero me decidí por medicina en la UNAM, por supuesto. Y bueno, pues mi mamá era maestra, entonces pues ella siempre nos hizo mucho hincapié en que estudiáramos, y mi papá también era un universitario, UNAMita. Entonces, pues así fue como acabé estudiando medicina. Y ya cuando hice el servicio social, pues sí, definitivamente pensé que me involucraba yo mucho me adentraba mucho con los pacientes. Entonces, pues decidí estudiar también, hacer la maestría y el doctorado en el CIMBESTAB, porque tuve un profesor de fisiología muy inspirador, el doctor Roberto Folk. No eran tantas, éramos como el 30% cuando yo estudié. Y bueno, a lo largo de mi carrera docente, que ya es muy larga, pues fui viendo cómo esto cambió. Y sí, en efecto, hay muchas más mujeres estudiando medicina, lo cual no quiere decir que haya muchas más doctoras que doctores. Sí hay muchas especialistas, sin embargo, muy pocas son directoras de hospitales, por ejemplo. O ha sido la primera vez que la Facultad de Medicina tiene una directora mujer. Sí ha mejorado mucho la cantidad de mujeres que hay estudiando, pero por ejemplo, todavía no hay las suficientes en los niveles altos del Sistema Nacional de Investigadores, donde usted voltea a ver. Claro. O en los institutos. Bueno, hay algunos institutos de humanidades que sí tienen más mujeres que hombres, y el Instituto de Investigaciones Biomédicas también creo que es una excepción, pero los demás institutos no subimos de 35-38% de mujeres. En el servicio social, lo hice en Tulyehualco. Pues bueno, las personas que eran nuestros pacientes, hacemos visita domiciliaria, continuamente se enfermaban de lo mismo. Entonces, cuando vimos por qué podía ser eso, vimos que los drenajes estaban por arriba del pavimento. Entonces, cuando llovía, pues claro que el agua se salía por los drenajes, un poco como ahora sucede en Chalco. A mí eso me ponía muy mal porque no dependía de que hubiera médicos, sino de que hubiera ingenieros que arreglaran ese problema sanitario. Y así, varias cositas de ese tipo, ¿ve? Afortunadamente, como que las visitas a los lugares que de alguna manera están en condiciones menos favorables económicas, pues son con un equipo transdisciplinario. Y entonces sí van ingenieros, arquitectos, junto con los médicos, y entonces la visita domiciliaria pues tiene pues más sentido, ¿no? Pues se necesita que haya como una buena inversión, no es tanto que vaya uno a sus casas, que la gente es muy amable, pero a veces no le gusta mucho que se meta uno a su casa y no quiere contestar, pero si hay un buen centro de salud
que realmente tenga con qué hacer las exploraciones, con qué hacer estudios, no sé, de laboratorio, pero generalmente tienen muchas deficiencias los centros de salud comunitarios. Entonces yo me iría más bueno, sí, si es necesario ir a la visita domiciliaria cuando un paciente no puede venir a la clínica, pero no me parece que sea la mejor manera cuando somos tantos en México. Las mujeres siempre estamos cuidando a alguien, entonces eso retrasa nuestro cuidado personal, ¿sí? Las mujeres siempre tienen que cuidar a los hijos, al marido, a los papás, a los hermanos y a quien se deje, al perro, y entonces van más tarde. Probablemente esta es una de las causas. Ahora, siempre hay médicos que pues no son buenos profesionistas y que pues pueden decir que las mujeres tienen algo histérico y pues tienen un infarto en realidad, porque el otro día tuvimos una charla sobre infarto, por ejemplo, código infarto, y los infartos son muy distintos en las mujeres que en los hombres, porque en realidad no somos iguales, tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Entonces a las mujeres a veces sí se da como más, como con angustia o como con dolor de mandíbula o otras presentaciones que no son la clásica del dolor del brazo y el dolor que se corre, y, que bueno, que clásicamente se da como, ay no, pues a lo mejor tienes un infarto y se van corriendo al hospital. No, las mujeres como les dan dolores raros, pues a veces caminan mucho durante el infarto. Y eso pues no está bien porque necesita que se les diagnostique. Deben caminar pero hacia el hospital, o sea, que los llevaran rápidamente. Mi tesis de maestría con la doctora Marta Romano en el CINVESTAB y era muy inspiradora porque era la única mujer del departamento de fisiología. Entonces, pues sí, era pues todo un ejemplo. Y después me fui a hacer la tesis de doctorado a Filadelfia, porque en aquella época, cuando estaba en la maestría, tuve un bebé, y entonces me fui con mi esposo de aquella época, con el papá de mi hijo, a Filadelfia, y ahí tuve primero un tutor, pero después tuve una tutora fantástica, la doctora Carol Deutsch, que realmente me ayudó muchísimo a acabar de definir mi carrera y pues, realmente me pagaba por que mi imaginación flotara y hiciera los experimentos necesarios para contestar por qué las células beta del páncreas funcionaban como funcionaban y por qué secretaban así insulina. Y ella nada más me daba el dinero para comprar los reactivos, pero ella me dejó ser libre un año, me contrató como postdoctoral y fue realmente para mí increíble. También cuando regresé a México, después de estar en Filadelfia 3 años, la doctora María Luisa Fanjul, que era profesora de fisiología y que yo había sido su adjunta un tiempo, me ayudó a entrar a fisiología celular. Ella también era fisióloga y ella me trajo aquí a fisiología celular que yo no conocía y pues fue buenísimo que me presentara acá y pues entré a trabajar desde 1988 acá. Los retos más importantes, por supuesto, han sido sobre mi investigación y cómo permanecer en una investigación de punta en un país que no tiene financiación para la ciencia, o muy poquita más bien. Yo he sido muy afortunada porque sí he tenido muchos proyectos, pero pues realmente trabajamos con muy poco dinero y bueno, pues esto es una tristeza. Pero bueno, cuando en 2009 me buscaron varios compañeros del instituto y compañeras para pedirme que accediera a la dirección del instituto. Entonces al principio pues yo no quería porque estaba consolidando mi carrera,
pero ya había llegado al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, entonces, y a titularse, entonces consideré que podía pensarlo, y pues la Junta de Gobierno tuvo a bien designarme directora, lugar que ocupé durante 8 años, y también fui la primera directora del instituto. Entonces esto pues siempre es un parteaguas porque, como les decía, en el instituto, pues en ese momento el 36% éramos mujeres nada más. Entonces, bueno, creo que esos años fueron, pues bueno, difíciles, pero muy interesantes, y que hicimos muchas cosas y bueno, yo me siento satisfecha. Me hubiera gustado hacer más cosas, pero satisfecha de esos 8 años como directora. Y cuando salí, pues a los pocos años vino la pandemia y el doctor Fajardo me invitó a hacerme cargo de la investigación en medicina, a coordinar la división de investigación. Entonces, decidí tomarlo porque pues me sobraba tiempo. En la pandemia estábamos básicamente escribiendo. Entonces, estuve ahí, pero unos meses nada más, porque después él mismo bueno, y el director de mi instituto me propusieron a la Junta de Gobierno, me designó en la Junta de Gobierno. Entonces, pues eso también ha sido muy interesante. Creo que ha sido la responsabilidad más grande que he tenido en mi vida. Solamente quiero comentar una cosa más, y es que desde el año antepasado, desde 23, también me nombraron emérita en el Sistema Nacional de Investigadores, cosa que me honra mucho porque hay muchas candidatas a investigadoras, muchas mujeres en nivel 1, menos en nivel 2, menos en nivel 3 y menos eméritas. Ahora eso está cambiando un poco, pero bueno, también creo que es un logro de la carrera. Lo que yo podría recomendarle a las chicas que quieren, bueno, los papás de las chicas, de las niñas, es que las dejen tener momentos de ocio, que las dejen salir a jugar, que les den las mismas responsabilidades que sus hermanos, que no, ya no se vale que las mujeres vienen a aprender a cocinar y los hombres se quedan jugando. No, mejor van a jugar los dos y después vienen los dos a aprender a cocinar y hacer todas las labores, porque si no, nunca va a poder haber una equidad si los hombres son educados distinto a las mujeres. Tiene que ser una educación equitativa. Y después, a las mujeres que tienen ganas de estudiar alguna carrera científica, pues que no sientan que son menos que los hombres. Por supuesto que no son. Entonces, que trabajen igual que un hombre. Un hombre tampoco es que lo dejen entrar libremente a matemáticas o a física. También tiene que, pues, hacer mucho esfuerzo y echarle muchas ganas, o en medicina. Pero yo creo que las mujeres tenemos que centrarnos, tendemos mucho en ver a todo el universo, más que centrarnos en nuestra carrera y en lo que realmente queremos ser. Que sean lo que quieren ser. Si quieren ser doctoras, pues hay que trabajar en ser doctoras. No sean maestras porque no pueden ser doctoras, porque eso no es para las mujeres. No, todo es para todo. Las carreras no tienen sexo. Entonces, pues las mujeres podemos, igualito que los hombres, estudiar cualquier carrera. Y ojalá que la sociedad cambie y, por ejemplo, hay un sistema de cuidados, porque a mí, durante la época en que me tocaba, por decir, afianzar mi carrera, pues tuve que cuidar a mis papás. Mis papás eran mucho más grandes que yo soy la más chica. Y bueno, durante 15 años hubo siempre alguien enfermo en la familia. Y bueno, siendo médica, pues es mucho más raro que un hombre se haga cargo de sus papás. Y bueno, también tengo un hijo, pero el hijo iba creciendo, entonces era una dicha tenerlo, y iba creciendo y sí le tenía que dedicar mucho tiempo y todo, pero eso era un gozo. En cambio, los papás ya van de bajada. Y pues sabemos cuál es
el fin, ¿no? Pues a donde vamos todos. Entonces es mucho más deprimente cuidar a los papás. Una como mujer o como hombre, pues si quiere ser un científico también tiene que tener vida personal, porque si no hay un balance entre la vida personal y la carrera, pues muchas veces todo va mal porque uno está de mal humor. Mi consejo es que, pues sí, son muchas cosas, pero pues solamente vivimos una vez, entonces hay que hacerlas todas. Lasalud.mx